Hola, ¿cómo va? Buenos días. Les habla el pastor Pablo Pache de la Iglesia Vida Plena en Jesús. Bueno, en esta mañana quería compartir una reflexión de la palabra, siguiendo un poquito a continuación de lo que habíamos compartido el domingo, que habíamos estado hablando de la Pascua, y habíamos dicho que el pueblo de Israel había salido de Egipto con mano de poder por las señales, los prodigios que Dios había hecho, las plagas, y que en la última plaga, por la sangre del cordero sin mancha puesta en los dinteles de la puerta, la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel pudo salir hacia la tierra prometida, fue libre de la esclavitud y sobre todo fue libre de la muerte. Hoy en día, esa sangre de ese cordero sin mancha es la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo también, como al pueblo de Israel, nos da una tierra prometida, una tierra celestial, una eternidad. Nos da salvación de la muerte, del pecado y la condenación a través de la fe en la sangre de Cristo, a través de la fe en el sacrificio que Él hizo por medio del arrepentimiento en nuestros corazones. Ahora, eso no era todo para el pueblo de Israel, o sea, vimos que en realidad salir de Egipto era una parte importante, pero que la esencia de salir de Egipto, de la esclavitud, era básicamente adorar y servir a Dios. De la misma manera, entiendo que para nosotros los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo, nosotros también tenemos una tierra prometida, una eternidad en Cristo, en los cielos, pero también tenemos una comisión aquí en la tierra, y es servirle y adorarle, es manifestar su reino. Y miren, quiero compartir rápidamente una porción de la palabra, se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 4, dice: yo he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús estaba hablando al Padre, estaba hablando a Dios, hablando de que ya había terminado la obra que Él le había encomendado que hiciera. Y esto es muy interesante porque Jesús no había muerto y ya había terminado la obra que el Padre le había encomendado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era la obra que Jesús venía a hacer a este mundo? Muchos de nosotros pensamos que la obra de Jesús era morir en la cruz. De hecho, es una de la gran comisión que Dios le había dado a Jesús. Pero por lo que dice este pasaje, Él no había muerto en la cruz y ya las obras habían sido hechas. Entonces vemos después más adelante en el versículo 6 que dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces habla Jesús ahí de que la tarea que el Padre le encomendó era manifestar el reino de Dios, era manifestar el nombre de Dios, era manifestar la gloria de Dios. Y quiero rápidamente hacer un llamado en este aspecto, a que como iglesia nosotros podamos entender que no hemos sido salvados solamente para la vida eterna, hemos sido salvados para manifestar el reino de Dios, para manifestar obras conforme a la palabra de Dios. ¿Saben? Los 4 evangelios es muy difícil encontrar la palabra salvación de parte de Jesús, porque Jesús básicamente vino a manifestar el reino. La mayoría de las palabras, las parábolas que están en los 4 evangelios, la mayoría habla del reino de los cielos y del reino de Dios. Y podemos hablar, por ejemplo, de aquella parábola de los talentos, que a veces es muy mal entendida, creyendo que habla de la salvación cuando en realidad habla del reino de Dios. Habla de lo que Dios nos ha dado por ser sus hijos y que debemos trabajar con eso, multiplicar, y que el Señor, cuando vio que uno había guardado, estaba molesto y le dijo: échenle a las tinieblas de afuera, como si fuera de alguna forma un castigo. Quiero decirte en esta mañana que la palabra de Dios nos habla y nos insta a manifestar el reino de Dios. Y esto es a través de las obras. La salvación es a través de la fe en Cristo Jesús, pero el reino es a través de las obras. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él abrió la puerta a la salvación, pero también a que podamos manifestar su reino, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Quiero leerte un pasaje en las Escrituras, ahí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner
otro fundamento, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento alguno puede edificar con plata, piedras preciosas, oro, y dice, y otros con madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será pasada, y la obra de cada uno, cualquiera que sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, entonces sufrirá pérdida. Yo quiero animarte y desafiarte a esto, a que como hijos de Dios comprendamos que no solamente nacimos como para el pueblo de Israel, solamente ir a la tierra prometida. Se trata de, en esta salvación que nosotros tenemos, poder manifestar el reino de Dios, su justicia. Hay una palabra muy tremenda, el apóstol Pablo dice, porque el evangelio de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y quiero animarte en este día a que tú y yo no solamente nos conformemos con el hecho de ser salvos, de tener una eternidad en Cristo, saber que el día de mañana iremos a su presencia, sino también tener la convicción de que somos llamados a manifestar el reino de Dios, a hacer obra de justicia, a poder sembrar, como dice el apóstol Pablo, sobre el fundamento de Cristo, obras y trabajos que sean de calidad, de oro, de plata, de piedras preciosas, para que el día en el que el Señor nos llame a su presencia pueda decir, buen siervo y fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo y la alegría de tu Señor. Que el Señor te bendiga, te desafío para que puedas tomar esta palabra y ponerla por obra. Nos vemos pronto.